Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nombre de la Casa de Espiritualidad y de Evangelización El Ave María, unidos todos nosotros a nuestros benefactores, los que oran para que este programa sea una realidad, y también todas aquellas personas que se han unido y nos ayudan en alguna forma, con ellos y por ellos y para ellos. Hoy pedimos bendiciones grandes al Señor. Hoy pedimos que los hogares sean bendecidos y que el amor infinito del Señor se derrame de acuerdo a la bendita voluntad de Dios. Hoy nos unimos a la Santísima Virgen como Madre de nuestra Iglesia Católica para que ella interceda ante Jesucristo y que el amor del Señor se dé en cada corazón y que su esposo, el Espíritu Santo, el esposo de María, nuestra Madre, derrame poder, fuerza, amor, alegría, gozo y todo ese don maravilloso que necesita cada uno de los que nos escuchan en este día para permanecer en Jesús y ser alabanza de la gloria del Padre, y como testigos gritarle al mundo que Cristo está vivo y vive para la gloria de Dios. En nuestro programa anterior hablábamos de las palabras que Pedro le dirigió a aquel pueblo y les hablaba en otras lenguas, y eran personas que venían de distintos lugares y hablaban distintos lenguajes. Y Mauricio nos leía el mensaje del profeta Joel. Empezamos a hablar de este mensaje, vimos que era realidad para nosotros en el día de hoy, y yo voy a pedir a Mauricio que de nuevo nos lea ese mensaje de Joel. ¿En qué parte de la Biblia está, por favor? En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 17. Empezando en el 17, muy bien. Hechos, capítulo 2, verso 17. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hermanos, esta promesa del Señor trae consigo muchas bendiciones, pero yo creo que también trae consigo una voz de alerta. Tenemos que estar dispuestos a todo lo que el Señor nos pide y a darnos cuenta que nos habla con mucha claridad. Dice: arriba en el cielo mostraré cosas admirables y abajo en la tierra daré señales, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se volverá oscuro y la luna como sangre antes de que llegue el día del Señor, que será un día grande y glorioso. ¿Estamos preparados, mis hermanos, para este día del Señor? Aquel día, yo me imagino que cuando veamos el sol en esa forma tan especial, como lo describe la palabra del Señor, oscuro. ¿Te imaginas en pleno mediodía la oscuridad? Allí ni busquemos velitas para alumbrarnos. Por ahí hay muchas personas que están guardando velas para los días de oscuridad. ¿Por qué más bien no te iluminas con la luz del Espíritu Santo? ¿Por qué más bien no aceptas a Jesucristo como la luz del mundo? Y en la oscuridad plena de mediodía vamos a tener la luz y vamos a estar con paz, porque el Espíritu del Señor produce paz en los corazones. En medio de la oscuridad, aunque no encuentres la vela o el fósforo para encenderla, ¿qué va a ocurrir aunque no haya luz eléctrica?
Tú lleno de gozo, de alegría, proclamarás esos salmos, gritarás al Señor que se haga su voluntad y habrá cosas maravillosas. ¿Tú te imaginas la luna como sangre? ¿Te la imaginas? Yo recuerdo hace muchos años aquí en Medellín hubo un temblor de tierra tremendo y estábamos en la iglesia de San José del Poblado. Había 40 horas y el señor arzobispo estaba celebrando la Divina Eucaristía para finalizar las 40 horas. Estaban en un desfile por la iglesia todos los sacerdotes que acompañaban al señor arzobispo y cuando tembló la tierra se vino un pedazo de la cúpula del templo y cayó sobre una persona y esa persona murió. Yo no estaba en ese momento en la iglesia, yo estaba en la casa de oración del poblado y recuerdo que esas paredes que eran de tierra, porque es una casa vieja, todavía existe, como que se salían y se daban contra la del frente. Nosotros con mucha paz proclamamos el nombre del Señor Jesús, pedimos a la sangre de Cristo que nos cubriera y por prudencia salimos a la puerta de la calle en el momento oportuno, sin desespero, sin nada. Cuando salimos a la puerta de la calle se podía mirar por toda esa calle de la 10 para arriba, gente arrodillada en la calle, en plena carretera, levantando los brazos al cielo y gritando ayúdanos Señor. Pero no eran carismáticos, no, ni mucho menos, ni eran aleluyas como dicen por allí, eran personas comunes y corrientes que tal vez en medio de su pecado tuvieron un momento de arrepentimiento y salieron a gritar Dios ten misericordia a la calle. Hermanos, qué tristeza que solo gritemos misericordia Señor en los momentos de aprieto. Qué tristeza que solo sepamos decir Señor ayúdame cuando haya un temblor o un terremoto o simplemente cuando estemos en un momento difícil de prueba. Ese Señor misericordia, ese Jesucristo ayúdame, ese sangre de Cristo cúbreme, tendríamos que gritarla 24 horas al día y en todas las circunstancias de nuestra vida. Aquí dice, el sol se oscurecerá, la luna como sangre, el día que llegue el Señor. Sí, abajo en la tierra daré señales de sangre, fuego y nubes de humo. Hermano o hermana, ¿estás preparado para ese momento? Es la profecía, y esa profecía ya se está cumpliendo. Ya vemos a nuestros ancianos, sí, viendo visiones. Ya los vemos levantando sus brazos al cielo para alabar a Dios, en vez de levantar los puñales o los revólveres para tumbar una cabeza o para quitarle la vida a una persona. Sí, ya los estamos viendo. Ya estamos viendo los viejitos venir al Señor y muchos de ellos ya arrastrándose, queriendo ir a misa diaria, cuando en sus años de vida nunca fueron a la iglesia y si acaso fueron un domingo, fueron tal vez por error. Ya estamos viendo las personas que nos dicen, después de 30 o 40 años de no confesarse, mire, hoy ha sido el día más grande de mi vida, hoy le entregué a Dios mi vida y hoy me confesé después de 30, de 40, de 50 años de no confesarme. Sí, y ya estamos viendo a esas personas venir a nosotros y decirnos, tuve una visión maravillosa. Imagínense que vi que se abría el cielo y desde allí el Señor abría sus brazos y me llamaba. Y en ese momento tembló mi interior y me di cuenta que había llevado una vida sin sentido y logré entregarle mi vida al Señor. Y estamos oyendo tantas cosas. ¿Saben por qué? Porque se cumplió la promesa del Señor. Derramaré mi espíritu en aquellos días sobre mis siervos y mis siervas. Y estamos viendo personas que no le encontraban sentido a la vida, personas que andaban en esa rutina del vaivén de cada día, gastándose y gastando su vida para nada. Venir al Señor como siervos y siervas del Señor. Y no interesados en el dinero, no interesados en las posesiones económicas, no interesados en cómo tener y en cómo poder más, simplemente en gastar sus días de vida hasta el final para la gloria del Señor sirviendo a sus hermanos. Y dice allí en el verso 21, y todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvados. Todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvados. ¿Lo estás invocando tú ya? ¿Estás diciendo el nombre de Jesús con gusto, con gozo, con alegría? ¿O por el contrario, cuando te pasa algo raro, gritas una frase de aquellas frases de maldición o de aquellas frases duras y dolorosas? Te invito en este momento, allí donde estás, cierra tus ojos si puedes y grítale,
Jesús. Pero dilo no solo con tu boca, no solo de tu mente pásalo a tu boca, no. Deja que con tu corazón también y de allí salga ese nombre. Jesús. 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 Jesús de Nazaret, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de María de Nazaret, ten misericordia de mí. Jesús, báñame con tu sangre. Jesús, baña a mi marido, mi esposa con tu sangre preciosa. Jesús, baña a mi familia con tu sangre. Jesús, ten misericordia de los míos, por favor. Jesús, Jesús, Jesús. El apóstol Pedro, aquel día de Pentecostés, después de pronunciar esa profecía de Joel, les dijo a aquellos que le escuchaban estas palabras que Mauricio nos va a leer, pero antes de que él nos las lea, yo te las dedico a ti, mi hermano, mi hermana. Ya no es Mauricio, ya no soy yo, ya no es Pedro, es el mismo Espíritu Santo que te las dedica a ti hoy. No hombre o mujer de Israel, hombre o mujer de esta tierra de Dios, donde Él ha querido, por el poder de su Espíritu Santo, venir a sanar mentes y corazones. A ver qué nos dice el Espíritu Santo. Verso 22. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, a éste, que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. A éste, pues, Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio, porque dice de él David: veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Por eso se ha alegrado mi corazón y se ha alborozado mi lengua, y hasta mi carne reposará en la esperanza de que no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu rostro. Pregúntate en este momento, como nos acaba de decir la palabra del Señor, a este Jesús que fue entregado a ustedes conforme a los planes y propósitos de Dios que tenía desde antes, ustedes lo llevaron preso, lo mataron crucificándolo por medio de hombres malvados. Preguntémonos hoy, ¿hemos colaborado nosotros con aquellos malvados a crucificar a Jesús? Recuerda que Jesús fue crucificado por nuestros pecados, y no eran aquellos malvados los que estaban en el tiempo de Herodes y de Pilatos y de todos aquellos que crucificaron a Jesús. No eran ellos únicamente. Ellos fueron instrumentos usados, pero a ese Jesús lo colgamos del madero, tú y yo, con nuestros pecados. ¿Cómo está tu vida en el día de hoy? ¿Eres todavía de los que dicen yo no me puedo acercar a Dios porque soy muy pecador, muy pecadora? ¿No te diste cuenta todavía o no te has dado cuenta todavía de que Jesucristo vino a sanar a los pecadores, vino a liberar a los cautivos, vino a sacar de las prisiones a los que estaban
encerrados por el pecado. Y ahora no hablamos únicamente de prisiones, cárceles, no, hablamos de la prisión del pecado. ¿Eres tú de los que estás encerrado o encerrada en la prisión del pecado por tu vida desordenada? Mira, ese Jesús a quien ellos mataron, Dios lo resucitó, librándolo del poder de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. Mi hermano, mi hermana, Cristo vino a liberarte, la muerte no te puede tener dominado. Esa muerte por el pecado en la cual estás viviendo hoy si estás en pecado, Jesús vino a darte la vida, Jesús vino a resucitarte, Jesús vino a hacerte sentir que vales la pena y que tú no tienes que ser esclavo del pecado. Allí sigue hablándonos ya de acuerdo con David. Sí, el rey David, hablando de Jesús, dice: veía yo al Señor delante de mí, y Él está a mi lado derecho, para que nada me haga temblar. Mira, el profeta David, el rey David, decía que su Dios, su Señor, él hablaba de Jesucristo, estaba delante de él para que nada le hiciera temblar. ¿Eres tú de los que tiemblas hoy en día de miedo? ¿Miedo a qué? Miedo a las armas, miedo a la muerte, miedo a ese negocio en el cual estás envuelto, que no es de Dios y por eso te produce miedo. ¿Miedo a qué, mi hermano? ¿Miedo a qué, mi hermana? Miedo a ese matrimonio, entre comillas, a esa unión ilegal en la cual tienes un hombre que no es tuyo porque es esposo de otra por la iglesia, a una mujer que no es tu esposa porque es la señora de otro por la iglesia. Miedo a que te lo quiten, a que te la quiten. Miedo a quedarte sin comida si él o ella se van y ya le hiciste una brujería para retenerle. ¿Miedo a qué? Tenle miedo a Satanás, sí, porque Satanás nos envuelve, y Satanás, que anda como león rugiente bregando a quien devorar, es muy sagaz y no se deja ver. Es un espíritu, no es un hombre o una mujer. Claro que se aparece vestido de hombre o de mujer tantas veces, pero ¿por qué si tienes a Dios en tu corazón andas en negocios sucios, andas en uniones ilegales, andas viviendo el amor desenfrenadamente y las pasiones desenfrenadas con ese hombre o esa mujer con quien estás amancebado, amancebada? ¿Qué dice el profeta? Por eso se llenó de gozo mi corazón, y con mi lengua hablé palabras de alegría. Por eso también mi cuerpo descansará confiadamente, porque tú no dejarás mi alma en el lugar de los muertos, ni permitirás que sufra descomposición el cuerpo de tu siervo amado. ¿Qué dice aquí? Me enseñaste los caminos que llegan a la vida, y me llenarás de alegría con tu presencia. Sí, mi hermano. Eso es lo que hace Jesucristo en nuestra vida por el poder de su Espíritu Santo. Y eso es lo que Pedro le dijo a aquel pueblo que haría el Señor con ellos. Ahora escuchemos ese verso 29 y de allí en adelante. ¿Qué más le dice Pedro a aquel pueblo? Y hoy no es Pedro, no es Mauricio, no es Blanca. Hoy es el Espíritu Santo llegando hasta tu corazón. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pues David no subió a los cielos, y sin embargo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel, que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús,
a quien vosotros habéis crucificado. Hermanos, hasta aquí llega el discurso de Pedro. Hasta aquí, por boca de Pedro, habla el Espíritu Divino de Dios. Habla Dios mismo para convencer a su pueblo. Hasta aquí se nos ha invitado a nosotros a que creamos en la resurrección de Dios. Yo no sé qué sabrás tú de la reencarnación. Yo no sé cuántos libros hayas leído, a quién le hayas escuchado, a quién le hayas creído. Tampoco sé si has leído la Biblia o no la has leído. Pero hoy el Señor nos ha hablado a través de la Biblia, su palabra divina, inspirada por el Espíritu Santo. Y hoy nos ha dicho bien claro, Dios resucitó a este mismo Jesús. Está en el verso 32 del capítulo 2 de los Hechos. Dios resucitó a este mismo Jesús, y de esto todos nosotros somos testigos. Hermano o hermana, tú le estás creyendo a una persona de quien leíste un libro, a una persona quien inventó aquella cosa de la reencarnación, o a un grupo de personas que se unieron para proclamar una mentira. En cambio, a Jesucristo, que vino a proclamar la verdad, a Él que se apareció después de resucitar, a Dios Padre que lo envió y que lo liberó del poder de la muerte por el Espíritu Santo, a ellos, al Creador del universo, la Trinidad Augusta, a ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la familia trinitaria, no les estás creyendo. A ellos no les has puesto atención. La palabra de ellos vale para ti huevo, como dicen por allí. Hermano, hermana querida. ¿Qué dice aquí? Así que fue levantado por la mano derecha de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo que había sido prometido. Y todo esto que ustedes han visto y oído viene de Él. Está hablando, repito, el Espíritu Santo por boca de Pedro, y en lenguas extrañas a aquellos que no sabían la lengua que hablaba Pedro, y Pedro no sabía la lengua de ellos, pero el Espíritu Santo trabó por medio de ese maravilloso llegar en Pentecostés, se expresó a través de ellos y habló, y nadie puede decir que no, porque fue cierto. Y los que lo oyeron dijeron estaban borrachos, los que no creían, pero los que creían, ¿qué dijeron? A ver, Mauricio, termínanos leyendo esos versitos de lo que dijeron los que sí creyeron y le escucharon a Dios. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, hermanos? Oigan, está en el verso 37, con el corazón compungido, es decir, ya ellos tenían el corazón lleno de Dios, porque lo que el Espíritu Santo hace en el hombre es transformar el corazón de piedra en un corazón de carne, donde cabe la palabra de Dios, donde puede entrar Jesucristo vivo, donde ya no hay cuestionamientos tontos, donde ya no nos vamos a ir a buscar ideas de personas que no nos pueden decir la verdad porque no viven la verdad, porque no conocieron a Dios y porque no viven a Jesucristo. Y si dicen conocer a Dios, llaman a Jesucristo un profeta cualquiera y dicen que ellos vinieron a continuar la misión de Jesucristo porque Jesucristo abortó su misión. Ese es el decir de algunos de los que nos traen teorías y doctrinas falsas. Ese es el decir de algunos, como los testigos de Jehová y como los mormones, que sus dirigentes y sus fundadores vinieron a cumplir la misión de Jesucristo, que es un falso profeta o que es un profetica que abortó su misión y no fue capaz de cumplirla. Yo no sé a quién le crees tú y yo no sé cuáles son tus conocimientos, pero no se necesita conocer mucho para dejarse invadir por el Espíritu Divino de Dios, porque Él es el que nos da la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento. Se necesita simplemente un corazón abierto, una mente limpia y una humildad y una sencillez para ponernos de rodillas frente a Jesús de Nazaret y decirle: enséñame lo que yo tengo que aprender, dame tu sabiduría, dame tu conocimiento, dame tu discernimiento. Y estas personas humildes y sencillas, aunque posiblemente eran muy conocedores de la verdad que ellos vivían, de su religión, de su judaísmo, miren lo que hicieron, preguntaron: ¿qué tenemos que hacer?
Pero vinieron a preguntárselo a quienes en verdad lo conocían. No se fueron a preguntárselo a cualquier perico de los palotes por allí, a que les diera ideas falsas y erróneas. Vinieron donde Pedro y sus compañeros, donde aquellos que les habían proclamado la verdad. Y oigan lo que les contesta Pedro a estos hermanos. Óiganlo bien claro. Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren, hermanos, acaba de decir convertíos. En otras versiones de la Biblia dicen cambien de actitud delante de Dios. Es un cambio delante del Señor, no es un cambio delante de las personas, no es un cambio para agradar a otros, no es un cambio para que mi esposa no se vaya, no es un cambio para que el marido no te abandone, no es un cambio para que mi papá y mi mamá me den lo que necesito. No, es un cambio delante de Dios, y la persona que cambia delante de Dios es una persona que se deja llenar del amor del Señor. Es una persona que con una fe viva y un conocimiento firme en el Señor ya no es Él, sino que es Dios en Él. Por eso es que grita Pablo con toda seguridad: ya no soy yo el que vivo en mí, ya es Cristo quien vive en mí. Ya no era Pablo con su seguridad, con sus conocimientos, con su ser un judío cumplidor de su ley. Ya era Jesucristo en Pablo, y por eso Pablo fue capaz de llegar a la muerte entregando su vida por Cristo, en Cristo y para Cristo. ¿Por qué? Porque estaba convencido del poder de Dios. Y es cuando pide el Señor que cambiemos de actitud y nos bauticemos. Sobre este párrafo quiero hacer mi próximo programa, porque hay muchas personas que están convencidas que bautismo es cualquier cosa y que son gotitas de agua lo que miden un bautismo, y que si no se hace en un río o en una piscina no hay bautismo. Bautismo, aquel bautismo que nos da el Espíritu Santo, no es de agua simplemente como el del Jordán, es bautismo en agua y en espíritu, y ese es el que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Por ello, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que pensemos seriamente en el Señor y nos dejemos llenar del amor del Señor. En este momento, allí donde estás, con todo el amor que el Señor inspira en el corazón, cierra tus ojos si puedes cerrarlos. Si no los puedes cerrar, por lo menos une tu mente a la de Jesucristo, tu corazón al de Jesús y tu espíritu al Espíritu del Señor, y grítale con humildad y sencillez: ¿qué tengo que hacer, Señor, para ser mejor? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida sea tu vida? ¿Qué tengo que hacer para que yo pueda ser transformado y empezar a vivir honesta y seriamente para ti? Siente que ese fuego y poder del Espíritu Santo de Dios invade tu corazón. Déjale obrar. Vuélvete flexible a tu Señor y permítele que hoy, de verdad dentro de ti, haga maravillas para la gloria del Padre, en Cristo, con Cristo, por Cristo, y que la fuerza de su Espíritu irradie tu vida completa y te ame como Él sabe amar y te enseñe a amar como Él sabe amar. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com.
y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.